¿Queréis hacerme alguna pregunta? ¿Alguna ha ido alguna vez a una cosa de este tipo? ¿A un hangout así, online y tal? ¿Sí? ¿Para los otros no? ¿Es la primera vez que interactuamos con una pantalla? Bueno. Como os digo, es empezamos esto cuando vosotros me digáis. Si quiero empezar, empezamos. Vale. Pues mirad, vamos a empezar. ¿Vale, Sergio? Ok, adelante. Venga, porque entonces lo que hago es empezar comentándoos un poquito. Yo supongo no, sé que hay personas que están aquí que trabajan en cosas parecidas a las mías, que son orientadores, técnicos de empleo y estas cosas, y creo que más o menos sabemos un poco pues, a qué venimos y qué hace Sergio, ¿no? No sé si los demás, pero un poco la idea de lo que hoy vamos a escuchar aquí es presentar un recurso que es un conjunto de recursos y que para mí es la herramienta más potente de búsqueda de empleo y desarrollo profesional en cuanto a contenidos y enlaces que existe desde luego en lengua castellana y en nuestro entorno próximo. Yo no conozco ninguna tan completa. Lo que ha hecho Sergio es crear a lo largo de los años todo un contenedor de recursos que puede ser consultable en términos territoriales, sectoriales, con muchísimos otros criterios que hoy nos va a presentar. Digamos que ese es el eje central de lo que hoy vamos a hablar aquí, aunque él lo comentará. También para quien no lo conozca, él me ha dicho que sea breve y lo voy a ser ultra breve, Sergio Ibáñez tiene un gran recorrido en esto de, no solo de la orientación, sino el apoyo a las personas en la búsqueda de oportunidades, que a mí me gusta decirlo así. Es una persona súper implicada, súper comprometida y me gustaría centrarme solo en estos aspectos, no tanto en la trayectoria curricular, que es tremenda, desde que ha sido premio de orientación laboral nacional hasta su trayectoria profesional con diversos colectivos. Pero a mí siempre me ha traído de Sergio dos cosas. Una es su generosidad. 5 Campus, la herramienta que vamos a ver hoy, la ha creado él, digamos, porque sí, si él me permite esa expresión, porque le gusta y por, digamos, una mentalidad de servicio. Y la otra es su compromiso que va mucho más allá de la jornada laboral, del fin de semana y de todas estas cosas. Si tú le llamas para un sarao en el que va a ayudar a una persona o a 5, él va. Y para mí eso es un ejemplo. Y por último, y así ya acabo y cumplo lo que él me ha mandado, que es ser súper breve, yo quería comentar solo que ahora que ya hablamos en este mismo foro, hay muchísima tecnología, toda la búsqueda de empleo, todas las acciones de búsqueda de empleo que tenemos ahí fuera, que sepas, Sergio, que hay un montón de talleres con las herramientas más habituales. Esto hace unos años no era tan habitual, ¿no? Y hace ya unos cuantos años más, cuando empezamos a hablar de la 2.0 y qué significaba, ¿no? y tal, y todo lo que iba a impactar en el mercado de trabajo, yo siempre me acordaré que tú ponías en Google empleo 2.0 y salía Sergio Ibáñez. Y durante un montón de años era como sinónimo en la red, ¿no? En este sentido, yo creo que es una de las personas que más sabe de cómo podemos utilizar las herramientas tecnológicas. ¿Sí? Y dicho esto, me callo, no os aburro. Yo espero que realmente sea útil, porque así lo considero yo, una herramienta tremendamente útil, una herramienta tremendamente completa. Él es una persona súper agradable y súper maja, y entonces yo me voy a bajar de aquí. Él me verá de vez en cuando, vosotros me vais a ver todo el rato por aquí, o sentado ahí o tal, o de pie mejor para que me veáis, que soy bajito. Y cualquier cosa, me levantáis la mano, hablamos, ¿sí? E intentamos interactuar con él en lo que pueda. ¿Te parece, Sergio? Me parece estupendo. Muchísimas gracias, Bueno, José Alberto. pues te dejo, ¿vale? ¿Vale? Sí. Ok, ¿se me ha escuchado bien? ¿Sí? ¿Le escucháis? Ok, vale, perfecto. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias por la presentación, José Alberto. Al final, la tecnología es importante, pero de lo que estamos hablando aquí es de personas, ¿de acuerdo? De cómo la tecnología nos sirve para ayudar a personas en búsqueda de empleo. Quizás es vuestro caso o quizás sois ayudando a otras personas. Bueno, he puesto ya para compartir lo que es la presentación, el PowerPoint. Veo que iba perfectamente, gracias al streaming que me sirven. Entonces, bueno, pues aquí tenemos esta especie de nevera de contenedores de navaja suiza, 5campus.com/empleo, que nos va a ayudar
para poder encontrar todo lo que necesitamos. Siempre me gusta ajustarme a los tiempos, con lo cual voy a ir ligeramente rápido. Hay 10 minutos al final de lo que es la ponencia, la videoconferencia, para que las preguntas que haya ido recogiendo Social Verte y que me mandará a través del móvil, pues las juntaremos todas para resolver al final. Pero a lo largo de la videoconferencia podéis ir anotándolas en el papel. Propongo siempre unos acuerdos de partida. El primero pues, es compartir, que la gente de fuera que no puede estar en el foro de innovación en el empleo pueda enterarse de lo que se está cociendo dentro. Con lo cual, os invito a los que tengáis Twitter a poder escribir tweets nombrando pues, la cuenta. Si me queréis nombrar a mí, mi cuenta de Twitter es Sergio Ibáñez, sin acento, sin L, es lo que tiene Internet. Y ya sabéis el hashtag que es foro IT 2016, ¿de acuerdo? Os invito también al acuerdo de presencia, pues que vamos a estar pues, olvidándonos de lo que hay antes y después de la videoconferencia para poder sacarle todo el cupo porque va a ser muy breve, una cosa muy rápida, y entonces os invito a prestar toda la atención. Respeto, tampoco va a haber más debates, pero sobre todo en la parte final de poder escuchar las preguntas que haga el resto de compañeros. Siempre plantearlas en primera persona, ¿no? Las cuestiones, mi opinión, mi experiencia como desempleado, como orientador, como empresa, no tanto hablar, es que las administraciones públicas deberían, es que los políticos, siempre en primera persona. Y el último acuerdo, disfrutar aprendiendo o aprender disfrutando, que al fin y al cabo es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, ¿cómo podemos interactuar? ¿Levantamos la mano los que estamos de acuerdo? A ver, ahí en la sala, ¿quién levanta la mano? Perfecto, ya lo veo, genial. Vale. Increíble, 800 kilómetros de distancia. Bueno, ya sabéis, yo vivo en la única capital de provincia que tiene acento en las 4 sílabas, que es Zaragoza, con lo cual lo notaréis por el acento que no soy exactamente de Galicia. Mirad, el índice, este menú que tenía preparado para la sesión de hoy. Primero, presentación de la videoconferencia, el ponente, eso es ultra rápido. Daremos un repaso rápido por esa web, que a lo mejor alguno de vosotros ya conoce, ha trasteado, 5campus.com/empleo, y lo que tiene de nuevo. Y veremos las 3 grandes partes que tiene. Ahí nos detendremos, ¿no? Los recursos básicos, que son para los que están empezando la búsqueda de empleo, el ABC. Las 14 categorías de enlaces, porque hay tantísimos y tantísimos enlaces que los dividí en 14 categorías. Los enlaces son páginas web completas que tienen dentro pues, un montón de secciones, etcétera. Y luego están los artículos. Los artículos son posts que yo he ido recopilando de aquello que veo en Twitter, de aquello que veo en blogs, que me ha parecido muy interesante, que tiene pues, una duración más corta en el tiempo y que en vez de ser una página completa, pues es simplemente un artículo que alguien ha escrito sobre un tema muy concreto. ¿De acuerdo? Acabaremos cerrando, ya que dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. A lo largo de los 18 años que llevo con esta página he visto la evolución de la búsqueda de empleo en Internet por sacar unas conclusiones que pienso que pueden ser útiles. Un pequeño concurso que tendremos al final y que vamos a explicar ahora enseguida, y el turno de preguntas que habréis ido pasando sus papelitos a Social Verte y que él me irá pasando. Si nos da tiempo, pues habrá un feedback final para comprobar si nos ha quedado claro de qué va esta página y los recursos que podemos encontrar. Con lo cual, pues empezamos ya con la primera parte, presentación de lo que tenemos. Recordaros que tenemos ese hashtag foro IE16. El concurso que os propongo es que podéis mandar fotos a través de Twitter con ese hashtag, bien si me nombréis a mí o más importante, en Prego Santiago, que gracias a la colaboración de Social Verte daremos pues, al tweet que me parezca más interesante y que recoja mejor el espíritu de lo que ha sido la videoconferencia. Recordaros que tendremos ese turno de preguntas al final, recogiendo a lo largo de, conforme tenéis la pregunta, la escribís y le paséis el papelito de Social Verte que los guarda todo al final. Y a lo mejor no solo preguntas, vamos a hacer la carta a los Reyes Magos. Si dijerais, pues para mí un recurso ideal de búsqueda de empleo mejorando lo que Sergio ha hecho, que evidentemente no es perfecto, debería contener esto, debería contener lo otro, debería estar organizado de otra manera. Pues también, porque así entre todos podemos hacer propuestas de mejora, que es lo interesante. ¿Por qué estamos hablando hoy de innovación? En un foro de innovación en el empleo que cuando me presentó la idea Social Verte y le agradezco tanto a él la invitación como a la organización del evento que me haya permitido estar hoy aquí, me pareció tremendamente importante. Vamos a empezar con un chiste. Dice, papá, voy a jugármela al máximo riesgo al buscar trabajo. ¿Y qué vas a hacer, hijo mío? Voy a enviar currículums. Así me gusta, apostando fuerte. Porque ese es el máximo riesgo. Es jugársela
a prácticamente el todo nada, que la mayoría de las veces es nada. Si seguimos haciendo lo mismo que han hecho un montón de personas durante muchos años en búsqueda de empleo, vamos a obtener los mismos resultados. Ya habéis escuchado 1000 veces esa frase de Albert Einstein. Pero si nosotros mismos seguimos haciendo lo mismo que nosotros hacíamos hace tiempo, vamos a obtener los mismos resultados. En mi experiencia como orientador laboral veo que hay un abanico grandísimo de alternativas y, sin embargo, la mayoría de personas se queda a sota caballo rey, a hacer prácticamente lo mismo todos los días porque es lo que conoce, porque es la zona de confort. Pues hoy vamos a salir un poco de la zona de confort, vamos a ver el abanico entero de posibilidades, qué es lo nuevo que podrá funcionar mejor o peor en la búsqueda de empleo para poder aplicarlo, pero que nadie podrá decir es que yo no sabía que eso no existía. ¿Cómo cambia todo rápido? Pues no vamos a insistir, ¿no? Por ejemplo, el jefe de recursos humanos de Google dice el expediente académico no sirve para nada. Sería un poco discutible, porque evidentemente siempre es preferible tener buenas notas que no malas notas. Pero, sin embargo, lo que quiere decir es que ellos no miran el expediente académico de una persona al contratar. ¿Qué es lo que miran? Pues igual que Bill Gates. Lo que hace es mirar las competencias, las habilidades. Esto es algo que yo, donde trabajo, en CESTE, la Escuela Internacional de Negocios, que está aquí en Zaragoza, hay una asignatura muy bonita, que es la que yo doy, que es desarrollo de habilidades y competencias. Porque más allá del inglés, de que la gente haya hecho prácticas, de que tenga muy buenas notas, lo que sabemos que le va a valer para desenvolverse en el mercado laboral es ser hábil en ciertas competencias, trabajo en equipo, colaboración, resolución de problemas, hablar en público, saberse buscar la vida para encontrar la información, tener presencia digital en Internet. Y eso es lo que trabajo con los alumnos de las carreras y de los másters, porque al final es muy triste que una persona sea muy bueno memorizando y haciendo exámenes, pero no sepa buscarse la vida para buscar trabajo. Bueno, y como innovación, pues aquí está reconocido por el programa Aquí hay trabajo, de la 2, con el gran Antolín Romero, pues que esta es una nueva oportunidad también de innovar un foro de empleo, donde conoces gente, conoces ofertas, aprendes, interactúas con otros. Al fin y al cabo, un foro es una excusa perfecta para pararnos y reflexionar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Porque si no, ¿qué hago? Como orientador o como persona que busca empleo, todos los días me levanto, tengo la misma rutina y hago lo que conozco porque se me da bien y porque es lo que hago siempre y es una rueda. Entonces, me tengo que poner el pause de vez en cuando, y este foro es una oportunidad fantástica de coger y decir, ¿lo estoy haciendo de la manera correcta? ¿Hay otra manera mejor de hacer lo que ya estoy haciendo? Porque si no, posiblemente nos estamos perdiendo muchas oportunidades. Simplemente con que echemos la mirada unos años hacia atrás. Los currículums se escribían en papel. Contestamos a las ofertas que veíamos en prensa, que los domingos tenían 10, 15 páginas de ofertas de empleo. Y a través de una carta donde pagábamos un sello que poníamos allí, llegaba por correo postal a las empresas. En los años 90 aparecen los portales de empleo, con lo cual se convierten en intermediarios entre empresas y los candidatos que van poniendo ahí sus currículums. Ahora estamos en el paradigma en el cual están las redes sociales, donde los candidatos cuelgan sus perfiles, interactúan con las empresas y las empresas pueden ir investigando mucho más allá del currículum, qué contactos tiene la persona, qué presencia en Internet, cómo escribe, de qué habla, cuántos contactos tiene, qué recomendaciones y, si quiere, puede poner ofertas con un pequeño coste, pero menor que los portales de empleo. Y estamos pasando a un nuevo sistema en el cual toda la información que hay sobre nosotros en Internet la hayamos colgado nosotros o la haya colgado otra persona sobre nosotros o el rastro que dejamos de nuestra actividad, crea una imagen digital que las empresas y cualquiera puede hacerse una idea muy acertada de en qué somos buenos, malos o regulares. Esa es la presentación de lo que vamos a ver. Presentación sobre mí, ahí está la página web y quien quiera pues puede investigar un poquito más sobre lo que hago, lo que he hecho y a lo que me dedico. Bueno, pues hemos visto la primera parte. Historia de la web y lo que aporta la nueva versión. Bueno, pues hace 18 años, cuando yo había acabado de estudiar empresariales, hablando con unos antiguos profesores de la facultad, dicen, oye, ¿qué tal? Ah, pues mira, pues yo acabo de empezar a trabajar. Qué bien. También es verdad que eran otros años, fue bastante rápido. Y, sin embargo, yo toda la información que había recopilado de búsqueda de empleo, que las tenía en fotocopias, las empresas de trabajo temporal, las consultoras, las bolsas de empleo de Zaragoza, yo las guardaba. Y las personas que conocía que estaban buscando trabajo, pues yo 1 o 2 veces a la semana quedaba y les entregaba esta información. Esto se lo cuento a los profesores y dicen, ah, pues mira, tenemos una página web que hemos creado. Claro, estamos hablando del año 98, ¿no? Con lo cual eran casi los inicios de Internet. Se llama 5campos.com. ¿Por qué no te encargas tú de la parte de empleo, digitalizando y colgando esa información que tú tienes en papel y buscas algún enlace de empleo? Y alguno más de los que hay, pues acepté ese reto y conforme pasaba el tiempo fui añadiendo y acabó convirtiéndose, pues como ha dicho Social Verte, que yo sepa,
la página en castellano que más recursos de empleo tiene. A fecha de hoy, pues 11.000 enlaces, ¿no?, recopilados en esas cerca de aproximadamente 10.000 horas que habré dedicado de mi tiempo libre durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que tiene esta nueva plantilla de WordPress, que era ya la excusa perfecta después de tanto tiempo de darle un lavado de cara, una renovación y que sea más usable? Bueno, pues ya la gente puede compartir contenidos, está más integrado con el resto de mis perfiles en redes sociales, en cada momento aparece arriba en qué parte estás para que no te pierdas, y una herramienta muy interesante porque cada semana se rompen 20 enlaces de los 11.000 aproximadamente, pues aparece tachado, por lo cual me indica que lo tengo que reparar, ¿no? Es una manera de avisar. ¿Qué es lo nuevo? He aprovechado para meterle 4.000 artículos, que era esa parte de los posts de actualidad, y abro la posibilidad de que no solamente los recursos presenciales, que yo tengo un listado, sea de Aragón, de las 3 provincias, sino de cualquier orientador de cualquier provincia me pueda enviar lo que dice, mira, pues los recursos presenciales de mi provincia están estas ETTs, estas agencias privadas de empleo, estas bolsas de empleo, tal, poder colgarlas para que haya un mapa de todas las provincias de España. ¿Qué es lo que sigue igual? Los recursos básicos, los enlaces y el mismo objetivo desde el primer día, unificar la cantidad de recursos dispersos que yo veía en Internet y que a mí me hubiera gustado que estuvieran todos juntos en una única dirección. Anécdotas que os puedo contar de la innovación que he ido aplicando en 5 campus. Yo al principio, cuando creé la página, iba a los servicios de orientación que había en mi ciudad y les decía, mira, que sepáis que en Internet se puede buscar trabajo y que podéis utilizar lo que es Internet para vuestros usuarios a través de mi página porque hay una serie de enlaces. Y me veían como un extraño diciendo, pero tú eres orientador. Y decía, no, yo no soy orientador, soy una persona que tiene un trabajo de asesor financiero y que en mi tiempo libre pues me dedico a esto. Entonces la innovación de entrada es un poco extraña porque te fías más de lo conocido y sobre todo pones la confianza en personas que sabes que son orientadores laborales, pero hoy en día cualquiera puede innovar, simplemente una persona con acceso a Internet puede colgar información muy útil, ¿no? Entonces, la primera reflexión, a veces la innovación es extraña. En segundo lugar, una vez participé en un evento pues, similar a este en Gijón y había una persona que se quejaba diciendo, con la cantidad de orientadores buenos que hay aquí en Asturias, ¿por qué traen a alguien de fuera? Y es verdad, en todos los sitios hay orientadores muy buenos. Entonces, yo le hice ver a esta persona que yo aportaba algo diferente a los orientadores de allí y que quería compartir estos recursos que yo había invertido muchísimas horas de mi tiempo libre, que era algo que yo hacía por mi cuenta y riesgo, y que de todas formas yo podía sumar a otras personas al carro para ayudar en esta tarea pues, de recopilar los recursos y demostrarlos a los demás. Y que, si él quería, me podía ayudar y echar una mano. Y nunca jamás obtuve respuesta. Con lo cual, a veces la innovación es solitaria y es un poco incomprendida. Porque, como es un riesgo que no sabes si va a funcionar bien o mal, hay gente que se suma y gente que no. Otra anécdota. En el evento Blog España del año 2008 en Sevilla, nos juntamos un montón de personas, algunos conoceréis a Alfonso Alcántara, alias Lloriento, Andrés Pérez Ortega, el impulsor de la marca personal en España, creador de la web marcapropia.net, Pedro Rojas, alias Senior Manager, y allí hablando entre tapita y tapita, Lloriento, que le funciona la cabeza en 1000%, dice, oye, ¿por qué no hacemos el primer libro colaborativo de la búsqueda de empleo en España? ¿Por qué no escribimos cada uno un artículo de lo que estamos contando en nuestros blogs diariamente? Lo juntamos todo en un PDF, lo colgamos gratis en Internet para que la gente lo pueda leer. Y fue el primer libro, PDF colaborativo, orientado a lo que era la búsqueda de empleo, donde estamos un montón de autores. Al final, la innovación surge de aplicar respuestas nuevas a necesidades que ya existen. Ahora es mucho más sencillo esto y lo vemos más habitualmente, pero en aquel momento fue algo innovador. La innovación también tiene sus riesgos. El cuarto, aprendizaje. Porque ha habido ocasiones en las que por probar algo y eres de los primeros metes la pata. Recuerdo, por ejemplo, cuando me di alta en LinkedIn y me dice dime tu cuenta de correo electrónico y tu contraseña, porque así vas a poder ver todas las personas que están en LinkedIn para poderles enviar una invitación masiva. Y yo le dije a todo que sí. Entonces resulta que yo en mi agenda tenía a más de 2.000 personas, de las cuales a un porcentaje altísimo les llegó una invitación. Como muy pocos aceptaron la invitación en ese momento, en tiempo real, LinkedIn entendía que yo había hecho spam porque muy poco porcentaje de las invitaciones que yo había mandado habían sido contestadas. Estas son cosas que yo cuento a mis alumnos o a las personas que vienen a los programas de empleo para saber que a veces hay que hacer el prueba y error, pero si podemos escarmentar en cabeza ajena, mucho mejor. Con lo cual, la innovación a veces tiene sus riesgos. La innovación también hace que haya personas que se quieran aprovechar a veces
son muy pocos casos, pero a ver los hilos de tu trabajo. ¿Sabéis lo que es un oigan? Un oigan es una persona que escribe con faltas de ortografía y que pide ayuda en internet porque no se ha leído el manual y porque quiere que le resuelvas la vida. Esto es un pantallazo real de una persona que a través de Twitter me pedía que yo le ayudara a trabajar, pero ni me decía sus circunstancias, ni me pedía algo concreto, y era una relación win-win, a no ganas. Se pensaba que yo simplemente por tener un perfil abierto en internet le iba a resolver gratis la vida, igual que si yo fuera un dentista que por tener una página web de mi clínica dentista, pues hiciera mis servicios gratis a cualquier persona que hubiera en internet. La innovación a veces necesita abrirse paso cuando la tecnología no está suficientemente capacitada para poder dar soluciones y tienes que ir probando. Cuando yo empecé con esta historia, tener internet en casa era un lujo y había unos módems que hacían un ruido ensordecedor y te conectabas, iba a internet a pedales. Y entonces hubo una oportunidad de que una compañía telefónica de mi tierra hizo un sorteo durante una feria de unas conexiones a internet gratuitas para particulares, que por entonces costaban mucho dinero. Yo todavía era estudiante, vivía en casa de mis padres. Y entonces, ¿qué es lo que yo hice? Como era un sorteo que era meter papelitos en una urna, cogí a todos mis hermanos, estuvimos haciendo un montón de papelitos, metiéndonos en la urna, todos con mi nombre, y qué casualidad, al final me tocó la conexión a internet. Fue algo totalmente limpio porque todos los papeles estaban limpios. Bueno, dicha la broma, pues al final, si necesitas hacer algo, necesitas unas herramientas buenas y necesitas conocer lo último que hay en el momento para poder tener un buen servicio. Por último, por insistir que todo esto que tiene que ver con la innovación, en mi caso, es porque la innovación no es porque sí o porque lo permite la tecnología, sino porque tiene un objetivo, porque cumple una misión, porque satisface una necesidad, que en mi caso era, ya lo he comentado antes, unificar toda la información disponible que yo conocía en internet relacionada con la búsqueda de empleo. Muy bien, vamos allá con los recursos básicos. Los recursos básicos, ahora lo que vamos a hacer es compartir pantalla, con lo cual me voy. Ahora vamos a cambiar a... Vamos a ver si sabemos hacerlo. ¿Estáis bien todavía? Vamos a dejar de compartir y ahora vamos a compartir algo diferente. Me veis a mí. Tenemos aquí esto, compartir pantalla. Vamos a pasar ya a navegar en tiempo directo por lo que es la página web. Perfecto, lo tenemos aquí. Vale, y ahora ya veremos 5 campos. Perfecto, ya lo veo, genial. Gracias al streaming puedo ver que ha funcionado la primera. Como os decía, pues aquí tenemos 5campus.com/empleo, que ese es el nombre en bonito, el dominio que se compró en realidad se llama ciberconta.unizar.es porque es un servidor que está alojado en la Universidad de Zaragoza, como os decía. El hashtag que le puse, un poco para denotar de qué va esta historia, la mayor web de empleo, y, como os he dicho, que tiene 3 partes. La primera, recursos básicos. La segunda, enlaces de empleo, que son páginas. Y lo tercero, artículos de empleo, que son post temáticos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con la primera de las partes, los recursos básicos. Veis que son el ABC, que es muy sencillito, que son para las personas que empiezan. ¿Cómo hacer una carta de presentación? Y entonces, pues es un artículo muy parecido a lo que hayáis podido ver un montón de veces, donde dice para qué sirve, donde sale un esquema modelo y donde sale también al final un ejemplo que puedes descargar. Vale, voy muy deprisa, no me detengo más. ¿Cómo hacer un currículum vitae? Pues lo mismo, nos dice sobre todo que el objetivo no es conseguir un trabajo, sino formar parte del proceso de selección, que hay que adaptarlo, una serie de consejos de sentido común, aunque a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Aquí tenemos también un ejemplo esquemático y un ejemplo que podemos descargar, incluso también, pues, ejemplo de lo que es el modelo europeo de currículum. Bueno, ¿cómo buscar trabajo en Aragón? Esta es la parte que a mí me gustaría clonar y encontrar recursos presenciales de otras provincias que me puedan mandar orientadores o personas en búsqueda de empleo para que simplemente pinchando en los enlaces una persona de una provincia determinada pueda decir, ostras, pues es que hay una serie de cuentas de Twitter, de páginas web, de bolsas de empleo, de TTs, de consultoras, de eventos, de entidades que dan formación, etcétera, en mi provincia, en este caso pues está Zaragoza, Huesca, Teruel,
pero puede ser perfectamente de La Coruña, puede ser de Lugo, de Orense, de Pontevedra, y mi objetivo es que al final haya una pequeña guía de cada una de las provincias de España de ese estilo para que cada persona tenga allí concentrada ya no solo las páginas web, sino los recursos físicos o presenciales. Cómo crear una empresa desde cero, muy rápidamente, para las personas que se están planteando emprender. Pues lo más básico, que es tener una idea, estimar rentabilidad, negocio, trámites legales, entidades que asesoran, evidentemente, puestos las que conozco en mi zona, y bueno, ahí lo dejamos. ¿Cómo afrontar una entrevista de trabajo? Que es también un típico post de los que más veces se ha escrito y hemos podido leer en internet, con la parte que tiene antes, durante y sobre todo después de la entrevista, que ya hay mucha gente que se lo olvida, y ha linkado a la parte de enlaces que vamos a ver después. Y cómo buscar trabajo en España, que como os decía, aquí es donde aparece el mapa de España con las diferentes provincias, que conforme haya personas que me vayan enviando los recursos de su provincia, pues los podré linkar y colgar allí para que cualquier persona, independientemente de la provincia, pueda conocer sobre el terreno cómo puede buscar trabajo. Bueno, pues ya hemos visto esta primera parte tan básica, que es lo que vamos a hacer ahora, volver a compartir lo que es la pantalla de la presentación, con lo cual volvemos al PowerPoint. Perfecto, ya lo tenemos ahí, volvemos al PowerPoint. Genial, funciona muy rápido. Vale, los recursos básicos. Conclusiones que yo he sacado y que es lo que siempre suelo transmitir en las charlas de búsqueda de empleo. Por un lado, esto es un pantallazo que tenéis ahí de una persona que tiene una empresa en Barcelona, que él dice, mira, yo para Compresa tengo dos criterios de entrada, y es que la gente tenga experiencia y haya estudiado aquello por lo que le contrato. Luego, tengo unos criterios de salida, de echar a la persona. Lo echaré si no se adapta a cómo trabajamos y si su actitud no es la correcta. Y a más, y esto es lo interesante, que Fernando de la Rosa ha añadido y que a mí me resulta muy útil, es decir, los criterios digitales. A más de lo anterior, valoraré si la persona tiene una amplia red de contactos y tiene habilidades digitales. Me parece muy interesante porque las habilidades digitales permiten que la persona sea más rentable, porque es más productiva gracias a las herramientas que conoce, y por otro lado, una amplia red de contactos me va a favorecer a mí como empresario que esa persona, ese trabajador, pueda ser un canal más de comunicación de mi marca, o me pueda recomendar a otros trabajadores, o sea un prescriptor, o me pueda poner en contacto con proveedores. ¿Por qué? Por el mero hecho de que conoce a mucha gente, me da igual en el ámbito digital que presencial. Me parece una aportación muy interesante que ya una persona desempleada a la hora de las entrevistas de búsqueda de empleo puede decir, y posee una amplia red de contactos que puedo poner al servicio de su empresa para vender, para contactar con más personas, para dar credibilidad, etc. Sobre lo que es el proceso de selección, ¿cuál sería mi idea básica? Pues que tiene solo dos fases. La primera, una criba de currículums con unas pruebas, con lo cual a nivel técnico sobreviven aquellos que cumplen los requisitos. Y segundo, en la entrevista se elige al que mejor cae, que ya es un nivel emocional. Con lo cual, en realidad, se podría resumir en, primero, demuéstrame tu profesionalidad a la hora de superar las pruebas. Y segundo, gústame, enamórame como persona en la entrevista. No basta que tengas un currículum perfecto y maravilloso. Nadie contrata solo por el currículum. Y lo tienes que contar. Por eso esas habilidades de storytelling, de cuentacuentos, que son muy importantes en la búsqueda de empleo, para saber transmitir lo buenos que somos. No basta con que seamos buenos, tenemos que parecerlo. Ya habéis visto a esta diapositiva de alguna forma parecida muchas veces. Yo les insisto mucho a las personas que buscan trabajo, solo el 20% de las ofertas de empleo son visibles y se pueden localizar a través de las herramientas normales. El 80% son ocultas y vamos a tener que tirar de nuestra marca personal, del networking presencial, del online a través de las redes sociales o de la autocandidatura espontánea. Con lo cual, no solo el mayor número de ofertas, sino la mayor calidad, las que son mejores, siempre se van a cubrir a través de contactos, de conocidos. Habréis visto muchas veces también lo que es la pirámide de necesidades de Maslow y cómo habla de esas necesidades en la base, que son las fisiológicas. Por encima está la seguridad, por encima la afiliación, el sentirnos parte de un grupo, por encima de esos sentirnos reconocidos por el grupo y ya por encima de todo la autorrealización, ¿no? Que sería como la felicidad. Bueno, pues yo he visto muchas veces como orientador que una persona que busca trabajo
en la cúspide estaría un trabajo ideal que le realizara. Si eso no lo consigue, por lo menos un trabajo que le dé de comer. Si no tiene eso, por lo menos cursos gratis, porque aprende algo, socializa con otras personas. Si no tiene eso, por lo menos un orientador que le asegura de que le lleva, de que él tiene una estrategia, de que lo está haciendo bien, se siente acompañado. Y en la base, lo mínimo, incluso si no tiene un orientador, una persona que le escuche. Conclusión. En mi trabajo como orientador intento que las personas en búsqueda de empleo vayan desde abajo hacia arriba, que a lo mejor la persona que le escuche puede ser su pareja o puede ser los típicos grupos que han salido ahora de búsqueda de empleo, como las lanzaderas de empleo de Telefónica o otros muy similares, que la fuerza del grupo hace que te sientas escuchado, motivado, arrastrado y también orientado en muchas ocasiones. Ya para ir acabando esta parte básica, por nombrar un par de tips de LinkedIn, que me parece una herramienta insustituible en lo que es la búsqueda de empleo y que daría para estar hablando muchísimo, LinkedIn tiene 2 medidas que son súper interesantes para saber si lo estamos haciendo bien. La primera medida es la medida de cómo nuestro currículum está bien completo. Y ya lo sabes que cuando vas poniendo todas las partes del currículum, se va llenando esa bolita, nivel principiante, avanzado, experto y nivel eminencia, que es un poco ridículo ese nombre, ¿verdad? Me parece que somos su santidad el Papa, pero que es la traducción que han hecho del inglés. Y que solamente llegas a ese nivel máximo cuando tienes nombre y foto, titular, sector, etcétera, etcétera, ahí lo tenéis. Si queréis tomar nota, genial, pero bueno, a través de Socialbert y de la organización dejaré el PowerPoint para que os lo podáis descargar y tengáis toda la información. Pues esta es la primera medida del currículum, del perfil, perdón, en LinkedIn. La segunda medida es de nuestra actividad, cómo lo estamos haciendo de bien. Esta dirección, linkedin.com/sales/SSI, sales, que es ventas en inglés, SSI es el Social Sales Index, el índice en ventas sociales. ¿Hasta qué punto vamos a imaginar que todos vendemos algo, que todos somos comerciales de nuestra marca, de nuestro producto o de nuestra actividad? Bueno, pues hay un índice que es sobre un de 100 puntos, está dividido en 4 partes, cada uno que suma un máximo de 25. El primero se llama establecer tu marca profesional y cuanto mejor completado tienes tu perfil, más puntos puedes tener. El segundo es encontrar a las personas adecuadas y tiene que ver con que tú realizas búsquedas para poder mandar invitaciones. El tercero es interactuar ofreciendo información, que es con las publicaciones periódicas que tú realizas en LinkedIn, con el nivel de interacción que tú tienes con tus contactos. Con lo cual, de 0 a 100 nos indica lo bien o mal o regular que lo estamos haciendo y lo compara contigo mismo en el tiempo y con otras personas. Bueno, no sé si se ha escuchado el audio, perdón. Si se ha escuchado el audio, podéis levantar la mano, por favor. ¿Se ha escuchado el audio? No. Vale, parece que no. Bueno, pero por lo menos el vídeo lo habéis visto. La clave en la búsqueda de empleo es adaptar y tal como se ve ahí bien claro, aunque vendamos algo, siempre tenemos que adaptarlo en función del sitio en el que estamos. Ese sería el resumen principal de la parte básica. Vale, vamos y seguimos con lo que es el... Ya no va a haber más vídeo, ya no va a haber más audio, con lo cual seguimos con la parte de texto. Venga, la segunda parte, la categoría de enlaces. Vale, pasamos otra vez a compartir. Compartimos pantalla y volvemos otra vez a lo que es la web. Y aquí en la web tenemos esta segunda parte de enlaces de empleo, donde vamos a echar un vistacillo rápido. Muy bien. Tenemos esta primera parte genérica de buscar trabajo que tiene la tira de enlaces, más de 1000, que sería algo parecido a la estrategia y prepararnos bien para lo que es la búsqueda de empleo. Cada una de las categorías está dividida en un montón de subcategorías. Siempre hay una primera de enlaces destacados, donde he puesto pues, de los 1028 aquellos que yo considero que son los top, los más importantes, donde tenemos pues, una serie de herramientas que son test de autoevaluación, donde tenemos una serie de páginas que nos indican consejos muy buenos de orientación laboral, ciertas guías de empleo que son muy completas, guías y páginas que han hecho orientadores. Bueno, pues esa sería mi selección de top.
Luego tenemos otra subcategoría de asociaciones de parados, donde se juntan, comparten información, comparten ofertas, se apoyan mutuamente. Hay un listado geográficamente repartido por España de las asociaciones que hay. Blogs de búsqueda de empleo, que me dan consejos. Esta lista podría ser interminable, porque hay muchísimos blogs y muy buenos. Aquí tenemos una serie de blogs destacados. Tenemos pues, a Víctor Candel, Eduardo Moreno, Juan Martínez de Salina, Andrés Pez, Elena Diño, Lloriento, María Luisa Moreno, Pablo Alonso, y un montón de personas. Mira, pues aquí lo que decía, ¿no? Algo ha pasado con este enlace de que o no funciona bien o hay algún error, con lo cual ya está detectado para poderlo corregir. Y bueno, pues otra serie de blogs tremendamente interesantes también, ¿de acuerdo? En la búsqueda de empleo, porque información no falta, gracias a Dios, sino que sobra. El problema es ponerle un poco de orden. Si resulta que yo quiero calcular sueldo y nómina en función de diferentes puestos de trabajo y en función de áreas geográficas, vamos a imaginar que yo soy un conductor camionero y quiero saber una oferta de trabajo que me hago de Extremadura, si allí cobran lo mismo, cobran más, para ir a la entrevista pudiendo negociar y saber, pues hay toda esta serie de páginas que me dan una serie de pistas en función de puestos de trabajo y de ubicación geográfica. Bueno, llegamos a la parte de competencias laborales y marca personal, un tema súper interesante porque al final yo me voy a tener que... a ver, me llega... Vale, perfecto, ya veo que van llegando las preguntas, genial, pues al final las seguimos contestando. Competencias laborales. Todas las buenas estrategias de búsqueda de empleo comienzan por el autoconocimiento. Saber cuáles son mis puntos fuertes, en qué soy diferente, qué ofrezco al mercado. Eso está muy relacionado con lo que es la marca personal, que es lo que yo ofrezco, lo que me distingue, las armas con las que lucho y que se puede dividir en una serie de competencias, trabajo en equipo, comunicación, resolución de problemas, resiliencia, resistencia a la frustración, capacidad de liderazgo, motivar a otros, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay páginas muy interesantes que tienen unos tests de autoevaluación de competencias que al final te van dando unos resultados que te dicen, mira, pues tú eres bueno en esto y en otro, y sin embargo el otro eres regulín y el otro estás mal, que es una información tremendamente útil. Y es como un selfie, hacerte una foto a ti mismo, pero que fotografiarán tus competencias y tus habilidades profesionales. Y luego páginas que hablan pues, de la marca personal, donde explican el modelo, donde dan una serie de consejos, no tanto para crear, sino para descubrir la marca personal que cada uno tenemos y sobre todo cómo comunicarla, ¿no? El número 1, desde luego que es Andrés Pérez Ortega, ¿de acuerdo? Pero también hay otras personas muy buenas, incluso un congreso que dentro de un par de días, ¿no? El Personal Branding Day, se va a realizar. Bueno, seguimos. Crear currículums importando datos de LinkedIn. Muchísima gente se queja con razón, decir, es que cada vez que me registro en un portal tengo que pegarme 30 o 40 minutos metiendo una serie de datos. ¿Por qué no hay una aplicación que registrando mis datos en un solo sitio se exporten a los demás? Bueno, LinkedIn se está convirtiendo en la aplicación por defecto y hay muchísimas páginas que directamente descargan lo que son los datos de LinkedIn a ese portal y ya no tengo que registrarme de nuevo. Pues ahí están esas diferentes páginas o que crean un perfil online para que la gente me pueda encontrar. Guías de búsqueda de empleo. Normalmente la gente empieza a buscar trabajo un poco por prueba y error, se da una serie de golpes y luego llega a saber y a conocer que hay una serie de guías pautadas, ordenadas, donde ofrecen información de muy buenos orientados que han dicho, mira, es imposible hacer una guía de búsqueda de empleo que sea útil para todas las personas a la vez, pero si tuviéramos que hacer un listado, un recorrido, un itinerario genérico de búsqueda de empleo, pues lo han hecho en una serie de publicaciones gratuitas, porque el 99,9% de lo que estáis viendo colgado aquí en Internet en 5 Campus son enlaces que llevan a páginas gratuitas o información, PDFs gratuitos que te puedes descargar, con lo cual hay guías muy buenas que te pueden explicar pues, desde el autoconocimiento hasta las redes sociales, pasando por la parte presencial de los eventos, consejos genéricos de búsqueda de empleo, que evidentemente cada uno tendrá que adaptar a su situación y a su objetivo. Si queremos echar un vistazo a clasificaciones de empresas para saber qué comentarios han hecho personas que trabajan o han trabajado en esas empresas, pues tenemos estas. Por ejemplo, Glassdoor, que es una página internacional que cada vez está teniendo más importancia en España, pero tiene todavía pocas, sería una de las más importantes. Tenemos una serie de rankings de empresas donde la gente está a gusto y habla bien, con lo cual ya nos da un plus, una información de que esa empresa
en la cual estamos haciendo un proceso de selección, puede ser interesante. Normalmente hay mucho desconocimiento sobre la parte legal, qué convenio se me puede aplicar, cuánto tiempo tengo que llevar en desempleo, trabajando para poder cobrar la prestación de desempleo, si acabo la prestación de desempleo, qué otros subsidios tengo derecho, cuánto tiempo tengo que cotizar para una prestación de pensión, etcétera. Bueno, pues todas esas cuestiones están ahí resueltas y nos permite ese flanco que muchas veces he leído la noticia de que hasta el 40% de la gente cuando firma su contrato no sabe realmente lo que está firmando, pues que eso no ocurra. Bueno, sobre el mercado de trabajo y noticias de empleo voy a ir un poco más rápido. Son informaciones que al final hablan de estadísticas de cómo funciona hoy en día el mercado de trabajo, ¿no? Bien, ya sabemos que hay mucho desempleo, pero ¿dónde hay más contratación? ¿Qué diferencias geográficas o por sectores hay? Y esas estadísticas y esos informes nos dan pistas de dónde podemos encontrar lo que a nosotros nos interesa. Algo parecido con las noticias de empleo, que esto totalmente pegado a lo que es la actualidad y la realidad. Son páginas que van sacando diariamente ofertas de empleo, cambios legislativos, grandes contrataciones que se hacen en según qué sitios, cambios de tendencias, entrevistas a responsables de recursos humanos. La parte de orientación profesional y FOL, si hay algún profesor de formación y orientación laboral, de algún ciclo de formación profesional, bueno, pues son páginas y herramientas donde normalmente profesores de FOL comparten lo que hacen en sus aulas, comparten contenidos, son blogs bastante currados, bastante bien hechos, que sirven también para orientadores en general. Bueno, pasaremos a la parte de otros recursos, que es ese cajón desastre que tienen todas las categorías, donde aquello que no cabe en una subcategoría específica, pues a tirón aparece allí, con páginas y páginas y páginas que no nos vamos a detener nada en mirar. Plataformas de curación de contenidos de empleo. La curación de contenidos es otra traducción literal que se ha hecho del inglés, de los content curators, que son aquellas personas que filtramos información. Leemos de muchas fuentes, seleccionamos aquello que es más interesante, más importante y lo vamos publicando. Con lo cual, si tú lees estas páginas, que posiblemente conozcáis, la maravillosa Donde hay trabajo de Luis Vallejo Aparicio, el Empleate o el Marcaempleo de Luis Castro Lorenzo, o Portal Parados, pues resulta que esa selección entre noticias, ofertas de empleo, legislación, novedades y tendencias, si tú lo lees diariamente, pues estás al día de lo más importante, porque estas personas han estado rastreando en un montón de fuentes, han filtrado la información y te sacan solo lo más importante. Bueno, seguimos, nos quedan test de personalidad y autoconocimiento. Como os decía, nos pueden servir bien para entrenar esos test psicotécnicos de personalidad, etcétera, que pueden utilizar conmigo en las pruebas de selección, entonces que no me pille de nuevas, sino que yo ya he podido descargarlos y hacerlos antes, o bien para comprobar qué se me da mejor, qué puntuación me dan las diferentes competencias y me da una pista de en qué puestos de trabajo o en qué actividades voy a poder hacerlo mejor. Y ya lo último para acabar, los tutoriales de redes sociales para buscar empleo. Oye, está muy bien eso de las redes sociales, pero yo no tengo Twitter, no sé por dónde empezar, o LinkedIn se me queda muy grande, me hice un perfil hace mucho tiempo y lo tengo con telarañas. Bueno, pues he seleccionado los que para mí son los mejores tutoriales de Twitter, LinkedIn, Facebook, para la búsqueda de empleo. También para sacarle partido al networking, a la marca personal y a todo aquello que se puede concentrar en un tutorial para lo que es normalmente pues el empleo 2.0, esas redes sociales y a veces también profesionales que hay. Muy bien, pues ya hemos visto esa primera categoría que es muy grande, no os asustéis, no todas son igual de grandes ni vamos a dedicar al mismo tiempo, que es esa parte de estrategia, de buscar trabajo, que es dar un pasito atrás antes de lanzarnos, pues tener armas, tener herramientas para poder hacer una buena búsqueda de empleo. Empleo en el extranjero, que también tiene bastantes enlaces, es si queremos buscar fuera de España. Y entonces está organizado, pues, enlaces de todo el mundo, solamente de Europa, Latinoamérica o la parte de Norteamérica. Ni siquiera voy a entrar en cada uno de ellos porque ya los imagináis que son portales que están geográficamente en esa zona, pero tenemos una parte un poco diferente e innovadora que son guías para la búsqueda de empleo, donde ha habido personas y entidades que se han dedicado a recopilar, pues si me quiero ir a Europa o me quiero ir a ciertas zonas, qué documentación necesito, cómo me puedo buscar la vida, cómo son allí los servicios públicos de empleo, conectar con personas que ya se han ido allí. Incluso hay redes sociales, hay una que se llama spaniards.com,
que son pues, todos los emigrantes españoles que se han ido fuera y tú contactas con ellos antes o durante tu estancia en otro país y te pueden ir dando pistas de cómo se buscaron la vida, que creo que es una manera muy interesante. En empresas de trabajo temporal, la siguiente categoría, llevamos por la tercera, pues tenemos las grandes, las medianas y las pequeñas, ¿de acuerdo? Con lo cual podríamos pinchar en cada una de ellas, que funcionan pues, muy parecido a los portales. Te tienes que registrar en todas ellas, cargar tus datos del currículum, ver las ofertas y poderte apuntar a las ofertas que tienen. Teletrabajo. Aquí tenemos esta modalidad. Yo la verdad es que conozco muy poquitas personas que trabajan en la modalidad de teletrabajo a distancia, pero sí que es verdad que las tecnologías permiten todo aquel trabajo que se hace a través de un ordenador, llevar contabilidades, diseño gráfico, páginas web, la parte de edición de vídeo, pues el poder mostrar el resultado de tu trabajo e incluso enviarlo a través de internet y lo has podido realizar con tu ordenador en tu casa o en un vivero, por ejemplo, de coworking. Bueno, portales de empleo. Aquí llegamos a una de las categorías, en principio, interesantes, potentes, porque a todo el mundo le interesa saber cuáles son esos portales de empleo, donde están las ofertas, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues como siempre, primero vemos aquellos que son más importantes, siempre según mi criterio. Es verdad que un año hice un comparativo de ofertas y también otra serie de características de los portales de empleo más importantes, que era un ranking, que, bueno, como curiosidad está bien, pero en el fondo, pues todos sabemos ya las conclusiones, ¿no? InfoJobs, Infoempleo, Laboris Monster son los más importantes, ahí los tenemos. Y luego tenemos Quiero Empleo, que es el de las cámaras de comercio, y el portal ligado al SEPE, ¿de acuerdo? Que tiene ofertas propias de los servicios públicos de empleo y también en colaboración con otros grandes portales. Agencias privadas de colocación, no me voy a meter, ya sabéis que a veces tienen y a veces no esos convenios con las administraciones públicas para poder atender a las personas, pero que siempre el servicio es gratuito, que tienen su bolsa de empleo, gestionan ofertas, etc. Aplicaciones para móviles. Esto sí que ya es más innovador y quizás menos conocido. Hay muchísimas aplicaciones, por ejemplo, tenemos esta primera, que es de Juan Martínez de Salinas, el Community Manager del INAEM, Instituto Aragonés de Empleo, y conocido mío aquí en Aragón, que él ha sacado esta aplicación que tú te hace una serie de preguntas, medio centenar de preguntas, y evalúa y te puntúa tu estrategia de empleabilidad y gratis te envía un informe donde tú puedes ver las propuestas de mejora. Fijaros, en un móvil o una tableta, gratis, tremendamente interesante porque es un auto-checking muy, muy bueno. Hay muchísimas aplicaciones que en el fondo son una réplica de lo que es el portal de empleo correspondiente, como pueda ser BB, como pueda ser, por supuesto, las de InfoJobs o Laboris, etcétera. Pero también hay otras aplicaciones que no son solamente de ofertas, sino que me ofrecen posibilidades diferentes, como por ejemplo, pues que son metabuscadores, como Trovit, que rastrean varios portales a la vez, o que me da ofertas de proximidad, como pueda ser Work Today, y otra serie de aplicaciones que van saliendo nuevas que intentan encontrar un hueco de mercado todavía en esos nichos que los grandes portales, esos huecos, van dejando. Bueno, tenemos también la parte de empleo 2.0, entendiendo por aquellos portales que añaden algo diferente, por ejemplo, que hacen una evaluación de competencias para que haya un mejor ajuste entre el puesto y la persona. O bien aquellos portales en los cuales puede haber referencias, una persona que escribe sobre ti y entonces está avalando que no solamente tú dices que eres bueno, sino que realmente hay otra persona que lo confirma. O que tienen video currículum o alguna otra herramienta novedosa. Entonces, ahí está la lista de estos portales de empleo que introducen algún elemento 2.0, simplemente por ver un vistacillo de lo que tienen. Hubo un boom del video currículum, que luego, pues en realidad el video currículum está muy bien, sobre todo esto hay que tenerlo claro en aquellos puestos de trabajo que es interesante la interacción con la persona. Y por eso en el vídeo yo puedo mostrar o bien que sé idiomas, o que tengo una buena apariencia física, que sé relacionarme porque tengo empatía con las personas, que puedo ser comercial. Para esos puestos de trabajo, sobre todo, son para los que es más indicado el video currículum. Bueno, y el equivalente no solamente en España, sino a nivel de todo el mundo. Podemos pinchar también en páginas que están dentro de Facebook que contienen ofertas o que contienen de alguna manera información que ayuda a la búsqueda de empleo, bien dentro de España, bien fuera, pues una serie de páginas que están ahí.
Metabuscadores que, como bien sabéis, rastrean en diferentes portales y junta toda la información. Bastante interesante la propuesta, que todavía hay que ver el desarrollo de esta herramienta que se llama Empleator, que la ha sacado Jobs Hunter, que es una página ligada a ANAC, la Asociación Nacional de Agencias de Colocación, que dice que rastrean 40 portales de empleo y que elimina las ofertas duplicadas, con lo cual parece que realmente se queda con lo bueno y elimina lo malo de los metabuscadores, que, como ya conocéis, habéis probado una vez pues Trovic, GeoCrawler, Opción de Empleo, Indeed, etcétera. Pues lo bueno que tiene es que te evita entrar en muchos portales y lo malo que a veces la misma oferta aparece duplicada, triplicada, etcétera. Si nos vamos a los mini-jobs, esos trabajillos, trabajos de proximidad que permiten, si no una continuidad, por lo menos tener unos ingresos, pues hay diferentes aplicaciones de móvil y portales donde pues hay profesionales normalmente pues, de servicios del hogar, de reparaciones, de pequeños trabajos que se van ofreciendo ahí, o a lo mejor de diseño gráfico, de creación de páginas web, y hay otra persona que te contrata a través de esa herramienta. Bueno, esto me lo salto. Otros portales de empleo, pues son portales de empleo que no entran en ninguna de las categorías anteriores, y en Twitter, pues o bien páginas o bien aplicaciones que utilizan Twitter como base para poder rastrear ofertas. Por nombrar alguno, pues Edulcoro, que muchos los conoceréis, Eduardo Moreno, un orientador, profesor de la Comunidad de Madrid, que ha creado una lista maravillosa en Twitter, en realidad son varias listas, que ya tiene 318 cuentas introducidas en esta lista, donde él ha seleccionado pues, esas más de 300 cuentas de Twitter que van ofreciendo ofertas, con lo cual, si nos vamos aquí, vemos que en tiempo real, pues prácticamente cada 10 segundos llega una oferta de trabajo a través de alguna de esas 300 y pico cuentas de Twitter que ofrecen empleo en España. Impresionante. Es uno de los recursos muy interesantes que merece la pena ver. No solamente tiene esa cuenta genérica, ha hecho otra específica de empleo tecnológico, bueno, y hay otras listas que han hecho otras personas y otras series de páginas. Como veis, vamos sobrevolando muy por encima lo que hay para que luego cada uno pueda ver con más calma. Bueno, perfecto, como vamos de tiempo, comprobamos, genial. Vale, tenemos consultoras de selección, muy parecido a las ETTs, funcionan de la misma manera, muestran sus ofertas en su página web, tienes que registrar tu currículum y vas viendo las ofertas que salen. Apoyo a emprendedores, todas aquellas páginas bien por financiación, por subvenciones, por descarga de planes de negocio, por test de emprendedores o por tutoriales de cómo poder montar una empresa. Si yo quiero ser un emprendedor, pues toda la ayuda que puedo encontrar en internet o de personas incluso que ya se han montado una empresa y me han dejado allí su plan de negocio descargable con una serie de pistas, de ideas, de trámites para a mí ahorrarme un montón de tiempo y no tener que partir de cero. Empleo público, si resulta que quiero ser opositor, quiero ser funcionario, las diferentes páginas tienen la subcategoría de destacados o por comunidades autónomas, por ministerios y otra serie de portales donde puedo primero interactuar con otras personas que se están preparando a la oposición. A lo mejor compartimos temarios, nos damos consejos, nos decimos cómo han sido exámenes anteriores y nos damos pistas de cómo funcionar. Y luego hay muchísimos buscadores con alertas que te avisan cuando hay alguna nueva oportunidad en alguna administración pública, local, nacional o de tu comunidad autónoma. Vale, pasamos a la parte de recursos humanos, que está más centrada en lo que es para los responsables de recursos humanos en las empresas, qué herramientas, qué páginas de intercambio de información, también una parte de coaching puede haber, incluso de software, ¿no? Para gestionar los recursos humanos. Startups, que serían empresas de nueva creación, me da problemas, pues entonces no podemos entrar. Recursos por regiones, casi me lo voy a dejar para lo último. Bueno, extranjeros en España son para los inmigrantes, personas que quieren venir a España. Enlaces por sectores, cuando yo encontraba varios portales de empleo relacionados con la misma temática, les creaba una subcategoría, por ejemplo, pues aquellos que tienen que ver con discapacitados. Bueno, pues hay un montón de portales de empleo específicos para personas con discapacidad.
Yo los iba reuniendo y ahí salían, pues ya conocéis portalento.es, otros que voy a ver, o, por ejemplo, relativos a los que tienen que ver con comerciales y con ventas, que hay un montón de portales, o de comercio exterior, o de comunicación, o para personas mayores de 40 años, o de formación profesional y oficios, o de hostelería y turismo, de medicina, mujeres, ONGs, personas que son talentos digitales o creativos, ¿no? Del diseño gráfico, páginas web, etcétera. Los que tienen que ver con la informática en España, informática en el extranjero, o bien para puestos de trabajo que requieran una titulación universitaria. Pues esos portales de empleo temáticos, por decirlo ahí, se pueden encontrar en cada una de esas categorías. En otros recursos tenemos aquello que no está clasificado en ninguno de los anteriores, becas y prácticas, buscadores de empresas para poder localizar sus correos electrónicos y mandarles nuestro currículum, todo lo que tiene que ver con la formación. Muy interesante esta modalidad, la formación online gratuita, en inglés Massive Open Online Course, ¿no? Los cursos que son normalmente universitarios, que son online, que son masivos para que mucha gente se pueda apuntar a la vez y que son gratuitos, que es una opción muy interesante para mi ritmo, desde mi casa, formarme y conseguir un título, aunque no sea un título oficial como si hubiera ido presencialmente allí, pero que me permite ponerme al día y a lo mejor hacer una reinvención profesional o especializarme. Bueno, en el trabajo, libros, vamos a echar un vistazo muy rápido de aquellos libros que yo recomiendo que tienen que ver con la búsqueda de empleo. Ahí aparecen. La verdad es que son libros bastante buenos. Podéis echarles un vistazo con más calma. Programas de empleo, como puedan ser las lanzaderas de empleo, Vives Emplea, hay muchísimas iniciativas que hay a nivel local, ¿de acuerdo? Que siempre de esa manera, de esa estructura en la que hay un coach, un orientador, un grupo de 20, 25 personas que durante una serie de meses interactúan como grupo, se conocen ellos mismos, desarrollan sus habilidades presenciales, desarrollan sus habilidades digitales, empiezan a tener perfiles en LinkedIn, saber interactuar a través de las redes profesionales, van a eventos, saben presentarse, conocen cómo hacer un elevator pitch, participan en ferias y foros de empleo bien organizados por esa propia entidad o bien por otros organismos de su localidad y participan, ¿no? Esta nueva forma grupal, colaborativa de buscar trabajo que está dando resultados muy buenos. Bueno, y eso lo podemos pasar. Y llegamos a la última parte de enlaces que son recursos por regiones. Aquí, evidentemente, cada comunidad autónoma tiene su listado y nos vamos a tener un poquito en el de Galicia porque he aprovechado con la excusa de esta videoconferencia y he actualizado toda esta parte, he quitado algunos que estaban obsoletos, he añadido otros y entonces tenemos por un lado las agencias de colocación que operan en Galicia, por supuesto el Servicio Público de Empleo de Galicia y de la Xunta, una bolsa de empleo que es específica de actores en Galicia, que me recomendó Social Verte, que no se le escapa ninguna. Por supuesto aparece la Agencia Local de Colocación del Ayuntamiento de Santiago, un buscador de empresas para localizarlas y bien en mano a través de internet, enviarle nuestro currículum, Asociación de Empresarios de Hostelería también de vuestra ciudad, la Agencia de Colocación de Mos, de esta localidad tan industrial, los dos servicios, un poco en colaboración, la parte autonómica y la parte local del Ayuntamiento de A Coruña, un par de blogs que hablan de empleo ahí en vuestra comunidad, 3 en realidad, boletines. Estos boletines que son una mezcla, es un compendio de ofertas de trabajo, noticias, un poco las novedades más importantes que ha habido durante la semana, porque habitualmente hacen un boletín cada semana y tú te lo vas descargando en PDF y es una manera de estar al día de todo lo que ha ocurrido en la última semana, porque a lo mejor ha habido una oferta de empleo público que no te has enterado o un evento que va a haber, como este que estamos teniendo en esta ocasión, por destacar alguno, pues los boletines del proyecto ILES, ¿de acuerdo? Muy interesante y que hace no solamente la realidad local, sino de la provincia, incluso de toda Galicia, que tú estés al día, ¿no?, con esos boletines, ese PDF que sale una vez a la semana aproximadamente. Luego hay varias páginas de las confederaciones de empresarios, cámaras de comercio, una consultora de recursos humanos, empleogalicia.com, que es un portal de ofertas de empleo específico de allí de vuestra zona, lo que son los servicios de empleo de la Cruz Vermella, de la Cruz Roja, varias páginas de Facebook, varios grupos bastante interesantes que algunos tienen ofertas, además de ofertas tiene también algún consejo, interacción. Pero es interesante que no solamente haya ofertas de empleo repetidas de lo que se ve en internet, sino que personas que descubren ofertas que hay pues en una tienda, en un sitio que no está colgado en internet, que
esa oferta se pueda intercambiar con el resto de usuarios de esa página de Facebook. Bueno, una serie de federaciones y fundaciones, GaleJobs y GaliciaEmpleo.net, que vuelven a ser otros portales de empleo específicos, un grupo de desarrollo rural de Pontevedra, un par de periódicos online de la zona, la región y la voz de Galicia, con noticias específicas de empleo, el proyecto ILES, que es bastante completo, y luego pues una serie de cuentas de Twitter específicas de Galicia, que de las que yo he encontrado son las que recomendaría seguir, ¿no? Y luego también pues el área de orientación laboral y empleo de la Universidad de Santiago de Compostela, de la cual pues 2 orientadoras con las que he contactado también me han ayudado a actualizar esta lista de recursos y comprobar aquello que podía faltar. Pero, evidentemente, si buscáramos de cualquier otra región, porque tenéis movilidad geográfica y queréis pues bien a Extremadura, Castilla y León o cualquier otro sitio, pues veríamos también la información que hay específica allí. Muy bien, pues ya hemos visto esta segunda parte de enlaces de empleo, muy por encima, y nos queda la tercera y última, la de los artículos de empleo, que es esta parte de esos posts muy temáticos que tienen que ver con alguna de estas subcategorías. La primera, pues partiendo de una publicación que hizo Víctor Candel de Murcia, aquí lo tenemos, ¿no? Y aquí aparece citado, pues revisada y ampliada es esta selección de blogueros tuiteros que yo os propongo, de personas que merece la pena seguir. Evidentemente, pues tenemos a Social Verde, tenemos a Alfonso Alcántara alias Oriento, Zumo de Empleo, Juan Martínez, Edulcoro, estas 2 personas que son de Aragón, y otra serie de blogueros y tuiteros que son muy activos y que continuamente están hablando, dándote gratis, compartiendo su información de cuáles son las últimas tendencias en búsqueda de empleo, selección, recursos humanos, lo que pueda ser las entrevistas de trabajo, lo que pueda ser las redes sociales aplicadas a la búsqueda de empleo, los cambios laborales que hay. Por ejemplo, pues tenemos a Antolín Romero, ¿no? Desde el servicio público de la televisión española en la 2 todos los días con Aquí hay trabajo, que continuamente no solamente está pues dando información y ofertas, sino denunciando aquellos abusos que pueda haber y dando información útil para todas las personas relativa a prestaciones, temas legales, etcétera. Tenemos aquí un montón de personas ligadas a la marca personal, como puede ser Guillén Recolós y Andrés Pérez Ortega, personas que son formadores o que son profesores de FOL, que son orientadores, que son headhunters. Por ejemplo, pues tenemos aquí a Begoña Viña, ¿de acuerdo?, que también es de Galicia. Tenemos al Community Manager de InfoJobs, personas muy centradas en la formación y en infografías, las de Alfredo Vela, que son fantásticas. Bueno, pues ahí abuela pluma, muy rapidísimamente esta selección. Bueno, evidentemente al pinchar en cada uno de estos, pues lleva a su Twitter, donde además está pues, su perfil de LinkedIn, su blog, etc. Decálogos y listas de consejos. El combustible, la gasolina de una persona que busca empleo es la motivación. ¿Y dónde conseguimos la motivación? O viene la automotivación, la motivación intrínseca, o si participamos en un programa de empleo al colaborar con el resto de personas. Yo soy una persona muy de leer, me encantan estas listas de decálogos, de consejos, de frases positivas, que son un poco esa píldora, esa vitamina que tú puedes tomarte por la mañana y que ya te da un empujoncito. Vemos las cosas de otra manera, nos ponemos las gafas de verlo, no te voy a decir todo de color de rosa, pero por lo menos de verlo, de verde esperanza, en vez de verlo todo negro, ¿no? La otra alternativa sería ponernos el canal 24 horas por la mañana, vernos las noticias, deprimirnos, y entonces ya se nos han quitado todas las ganas de hacer nada, ¿no? Por lo cual, al contrario, recomiendo, pues por ejemplo, cualquiera de los posts de Francisco Alcaide Hernández no tiene desperdicio, pero hay muchísimos más listados y decálogos. De Empleo 2.0 y LinkedIn, hay casi medio millar de posts y de artículos que nos ayudan a cómo sacarle partido realmente a tanto LinkedIn como el resto de redes en la vertiente profesional que pueda haber. Son tutoriales, son consejos más específicos quizás, pues que nos hablan de la parte de rellenar el perfil de LinkedIn, de cómo interactuar, de cuentas de Twitter que seguir, aspectos quizás un poco más específicos, pero siempre con ese empleo 2.0. Competencias. Antes hemos visto páginas web enteras. Aquí vamos a ver solamente artículos concretos que hablan de las competencias. ¿Vale? Pues el primero nos dice de qué va. Además de la visibilidad de Internet, debes ofrecer competencias. No basta con que tú parezcas bueno, también lo tienes que ser. Y saber transmitirlo, saber contarlo, y poder contar con anécdotas, ejemplos, aquello en lo que eres bueno. Por
ejemplo, pues aquí Barcelona Activa nos da un currículum por competencias, ya no un currículum cronológico, un currículum funcional, un currículum por competencias, porque en el fondo, si me van a contratar, va a ser porque yo sé hacer algo bien. Pues si lo sé explicar así, muchísimo más fácil. Bueno, dejamos. Estrategia y planificación. Yo siempre he detectado en un amplio porcentaje de personas que buscan empleo que se han lanzado sin herramientas, sin armas, un poco a pecho descubierto, a buscar trabajo, aplicando fórmulas quizás obsoletas y no se han parado a pensar. Yo siempre les recomiendo empezar por la base, a tener clara una estrategia, a planificar. Ya lo habréis oído 1000 veces, buscar trabajo es un trabajo que tiene su horario, que tiene su calendario, que tiene sus claves. Y para todo ello, pues hay un montón de pistas, hay un montón de guías, hay un montón de maneras de ayudarnos a organizar nuestro tiempo, ¿de acuerdo? Que podemos ir aprendiendo de otros orientadores que han condensado toda su sabiduría y su experiencia allí. Estudios y estadísticas. Bueno, pues si yo quiero saber, por ejemplo, los últimos, ya sabéis que InfoJobs, Infoempleo, sacan un informe anual donde hacen una valoración de todas las ofertas de empleo que ha habido en el año anterior y dicen, mira, pues los sectores o las actividades o las provincias donde ha habido más o menos actividad son estas o son estas otras y te dan una serie de conclusiones muy interesantes para poder aplicar. Bueno, pues conforme van saliendo cronológicamente todos esos estudios los voy sacando. Hay informes también que hablan pues toda esa transformación digital en la que estamos y nos hablan de ese empleo TIC, ese empleo tecnológico, porque curiosamente hay empresas que quieren contratar a programadores, desarrolladores web, técnicos en 3D y no encuentran profesionales suficientes. Es un poco una paradoja del mercado laboral, con lo cual nos están diciendo qué formaciones y qué experiencias laborales son las más detectadas por ese sector de las nuevas tecnologías, en este caso en Aragón, o también en España, con nuestro informe de empleabilidad y competencias digitales, que son bastante interesantes. Bueno, ahí aparecen, se pueden descargar. Nos vamos a entrevistas inspiradoras, donde aquí aparece, pues como su nombre indica, a personas que nos están contando a raíz de su experiencia, bien porque han superado dificultades, bien porque han escrito libros, porque tienen algo interesante que contar y no tienen desperdicio en ninguna de ellas, y nos puede servir un poco de plataforma, de trampolín para ayudarnos en esa motivación en la búsqueda de empleo. Herramientas y tutoriales, bien a la hora de Facebook, Twitter, o vamos a imaginar que me quiero crear un blog, ¿no? Vale, pues entonces para crearme un blog, ¿qué diferentes plataformas hay? Pues tengo Blogger y tengo WordPress, y cómo parto un blog de cero, y cómo le puedo dar contenidos que me sirvan en mi búsqueda de empleo. ¿Y dónde consigo fotografías gratuitas para alimentar ese blog? ¿O qué es eso de Google Plus? Que me han dicho que es la red social de Google. ¿O dónde encuentro un tutorial para sacarle partido a Facebook en la parte de la privacidad? Que me han dicho que tengo que tener mucho cuidado con quién comparto las fotos o la información. Pues sí tenemos todas esas herramientas y que también sirven para crear infografías, ¿de acuerdo? Vale, saltamos. Vale, infografías, antes lo decíamos. Bueno, esto es una parte que está incompleta porque hay muchísimas, pero yo qué sé, por ejemplo, pues vamos a pinchar. Teníamos alguna que quería. Esta, mismamente. La mayoría las hace o las recopila Alfredo Vela. Aquí lo tenéis, que hay que quitarse el sombrero de la labor de recopilación que hace. Por ejemplo, fijaros qué buena. Algunos aspectos de tu vida que un reclutador puede saber de ti antes de la entrevista solo por lo que encuentra en Internet y en redes sociales. Evidentemente, toda esa información, que habitualmente se la habrás mandado tú ya en el currículum, pero puede chequear aquellas páginas, aquellos servicios, aquellas redes en los que tienes y no perfil, con lo cual rastrea las fotos que pones, lo que comentas, de qué hablas, con qué frecuencia, a qué grupos perteneces, de qué estás comentando y puede hacer un check-in. Bueno, sabe perfectamente la titulación que tienes, si hablas o no idiomas, si tienes o no educación, cómo tratas al resto de personas, si solo preguntas, si también aportas. Todo esto lo puedes saber de ti simplemente haciendo un seguimiento de lo que escribes o no escribes en las redes sociales. Si tienes marca personal, si tienes buenos contactos, si eres conocido, si eres un referente, si hablas en positivo o en negativo. Con lo cual, al final, puede hacer vale o no vale. Esto antes incluso de la entrevista, simplemente, entre comillas, por el rastreo que puede hacer de ti. Pues fijaros qué infografía, la cantidad de información tan útil que resume solo en un pantallazo. Pues no vamos a entrar en el resto de infografías que hay ahí.
Bueno, gamificación me lo voy a saltar, quedamos un poco justitos de tiempo. Sería aplicar técnicas del juego, puntuaciones, recorridos, premios finales a lo que es la búsqueda de empleo. Un poquito más y que me detengo a la parte de artículos de la marca personal, que es algo que creo que debería estar de base en todas las estrategias y programas de búsqueda de empleo, porque parte del autoconocimiento y acaba en la parte de difusión, de hablar de uno mismo. Entonces tenemos ahí páginas, tenemos actividades, pero sobre todo artículos concretos que van hablando de distintos aspectos. Por ejemplo, pues mira, para crear una página personal 2.0 de tu personal branding. O ese debate, marca personal, titulaciones que tendrán más peso en el futuro. O no me cuentes lo que sabes hacer, hazlo, demuéstramelo, dame la evidencia, por ejemplo, en tu página de LinkedIn, subiendo vídeos, subiendo PDFs, subiendo PowerPoints, con validación de competencias de otras personas que hayan validado las tuyas, o con recomendaciones por escrito de otras personas, que a mí me quede claro en lo que tú eres bueno, no porque me lo cuentas en una entrevista, sino porque yo lo puedo ver y lo puedo tocar en tu página de LinkedIn. El mindfulness, esto que llevan haciendo ya los orientales desde hace muchísimos años y cada vez va llegando con más fuerza a nuestro mundo occidental, que es saber vivir el presente, saber prestar atención a solo una cosa cada vez, ¿no? Atención plena sería la traducción de mindfulness, que me parece una práctica muy interesante y, ojo, repito, una práctica. Aquí no se trata de saber, de leer. Yo iba a cursos, leía libros y empecé a obtener resultados del mindfulness cuando empecé a practicarlo todos los días, 10, 15, 20, a veces 30 minutos, y me da igual la técnica que utilice. Empecé a sacarle partido cuando empecé a practicarlo. Creo que el control de la mente para una persona que busca empleo o para un orientador laboral es fundamental, porque nos va a ayudar a ser más resilientes, va a reducir en gran parte el estrés, la presión, la decepción y nos va a permitir aprovechar mayor el potencial que tenemos, nuestra capacidad de contactos, de competencias, de nuestro tiempo si estamos focalizados. Ahí lo dejo. Inteligencia emocional y motivación, pues es que aquí hay muchísimos artículos y muy buenos que tienen que ver con esa gestión, con ese conocimiento y esa gestión de mis propias competencias y las de los demás. Incluso, por ejemplo, pues ahí tenemos dinámicas, actividades, juegos para poder desarrollar. Vamos a suponer que yo no soy una persona empática. Pues tengo una serie de dinámicas y de juegos que me permiten desarrollar esa habilidad. Para aprender idiomas, pues ya sabéis que hay cursos, películas subtituladas, diccionarios online y un montón de herramientas, no solamente el típico inglés, sino otra serie de idiomas y que tranquilamente desde mi casa de una forma gratuita o allí donde yo me conecte, puedo ir aprendiendo esos idiomas. O simplemente intercambiar conversaciones a través de videoconferencia, que sería otra manera. Bueno, aquí hay enlaces sobre el proceso de selección, esto es un poco más conocido, consejos sobre la entrevista de trabajo, etcétera, me lo salto. Artículos sobre networking, sobre la resiliencia, ya sabéis esa capacidad que tenemos las personas de absorber los impactos, de recuperarnos y de seguir adelante, incluso sacando una experiencia positiva. El storytelling, sí que me detengo medio minuto, esa capacidad que tenemos las personas ya que nos encantan los cuentos. Desde pequeño nos han contado cuentos, nos gustan las películas, nos gustan las series, nos gustan hasta los anuncios. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la curiosidad de cómo acaba la historia. Si somos capaces en un elevator pitch o en una entrevista de trabajo de saber comunicar con un poco de gracia, creando el interés a la otra persona, contando anécdotas, ejemplos, utilizando referencias contextuales que la otra persona entienda, conectando con sus emociones básicas, con la sorpresa, con el asco, con el miedo, con la alegría, la otra persona, consciente e inconscientemente, va a captar nuestro mensaje, se va a ver reflejado y le habremos comunicado más eficazmente en qué somos buenos y qué podemos aportarle a su empresa. Psicología positiva y tweets, que hay una selección, que luego sacaré algunos pantallazos, de 5 o 6 tweets que he visto que resumen en menos de 140 caracteres, yo qué sé, cualquiera, pues aquello en lo que te enfocas determina lo que te encuentras en la vida. Conclusión, ten mucho cuidado con aquello en lo que estás poniendo tu atención cada día, porque crece. O, por ejemplo, pues compite por calidad y no por precio, porque o bien eres diferente o tienes que ser barato para poder competir. Con la razón se sobrevive, pero con la pasión se triunfa. Cuando alguien te dice que no puede, significa que te está diciendo que él cree que no puede. Bueno, hay una serie de tweets relacionados con el empleo,
insisto, en solo 140 caracteres me están diciendo una información muy condensada. Vale, volvemos, ya hemos acabado esa parte. Compartimos pantalla. Vamos a ver, queremos compartir. Me estáis viendo a mí otra vez, pero lo que queremos es... Ahora ya me sale. Volvemos a lo que es la presentación, entramos en la recta final. Hemos visto los enlaces, hemos visto los artículos y ya vamos entrando en esta parte final donde voy dando conclusiones de todo esto que hemos ido viendo. Vale, por la parte de mindfulness, cuando vi este gráfico, ¿no? Que tu peor enemigo siempre sea tu mente. ¿Por qué? Porque ella conoce todas tus debilidades. Vamos a darle la vuelta, vamos a hablar en positivo. Si tú controlas tu mente, tú vas a tener una fortaleza. Mirad, al final, todo el proceso de búsqueda de empleo, si yo lo tuviera que resumir en una sola frase, si viniera una persona que acaba de quedarse en desempleo, le diría: hazte fuerte interiormente para poder librar fuera en el exterior la batalla que vas a tener en la búsqueda de empleo. Porque va a recibir decepciones, porque va a tener que aprender, va a tener que ser flexible, va a tener que cambiar muchos esquemas mentales, va a tener que desarrollar habilidades. Y para poder hacer eso en el exterior, antes hay que ser muy fuerte interiormente. Empezando por desechar todas aquellas ideas de no puedo, no quiero, no sé, esto me da miedo, etc. Además es que tenemos un torrente de energía que según hacia dónde lo dirijamos, pues podemos hacer un desastre o podemos llevarlo a donde a nosotros nos interesa canalizar eso entre 60 y 80.000 pensamientos al día. Que el 80% por desgracia son negativos y encima el 85% son repetitivos. Que yo me doy cuenta todos los días cuando voy con la moto por la mañana y veo tal cartel y me viene un pensamiento y digo, anda, pues este pensamiento lo tuve ayer y anteayer y todos los días cuando paso por el mismo sitio. Afortunadamente, yo cuando paso por las mañanas al trabajo paso por un muro que está pintado con este grafite que dice: el mundo es tu espacio para crear. Y me lo recuerda todos los días. Y cuando llevo a mi hija por las tardes al baloncesto, le digo: cariño, si lo puedes imaginar en tu mente, lo puedes hacer. Y me dice que sí, papá, que eres un pesado. Acuérdate, si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Ese es el primer paso. Yo todas las mañanas cuando enciendo el ordenador tengo una rutina, intento tener ciertos hábitos. Dice: mantén tus hábitos y tus hábitos te mantendrán a ti. Bueno, pues yo leo lo que es el Evangelio de cada día, felicito a las personas a través de LinkedIn que cumplen años o que han conseguido trabajo y leo estos preceptos del Reiki. Aunque solamente sean leídos y no sean meditados en mucho rato, me recuerdan aquellos ejes que quiero aplicar en mi día. Solo por hoy no me enfadaré. La coletilla es clara. Aunque alguna persona o alguna situación me dé motivos para ello. Esa es la parte más difícil, claro. En segundo lugar, solo por hoy no me preocuparé y no tendré miedo. Aunque haya cosas que me puedan infundir temor o que planteen un reto, pues intentaré centrarme en aquello que sea que yo he elegido y que soy un paso. Daré gracias, seré una persona agradecida, seré amable con todo ser viviente y volvería a poner la coletilla incluso con aquellas personas que a lo mejor no han sido tan amables conmigo. Sobre todo eso es muy interesante cuando tienes un trabajo cara al público. Y haré mi trabajo honestamente. Y el trabajo que más haré todos los días será el interno. ¿Cómo puedo ser, no tanto compitiendo con otras personas, sino cómo puedo ser yo una mejor persona y un mejor profesional cada día? Damos un toque de humor para acabar. Muchas veces es bueno poner un toque dulce con esas personas que vienen con el ánimo bajo cero por los suelos y que tenemos que atender, o que ellos sean capaces de relativizar y dar ese toquecito de humor de que, bueno, pues sí, la búsqueda de empleo no es fácil, pero siempre vamos a estar dándolo todo y poniendo la carne en el asador para poder lograrlo. Es algo generalizado, que eso tampoco es una excusa, ¿no? Porque mal de muchos, consuelo de tontos, el que haya un montón de personas, incluso de personajes famosos públicos, ¿no? Pues que a todo el mundo le pueda afectar la pérdida del empleo y todos pueden en un momento dado pasar por esa etapa de su vida. Es algo circunstancial, no es algo que nos define, no, nunca debemos decir es que yo soy desempleo, sino estoy en búsqueda de empleo. Esta persona que tenía un examen de inglés, ¿no? I haven't got a job, soy, y en vez de decir la palabra correspondiente, pues dijo: soy español. Si no tengo trabajo, soy español. Bueno, acabando esa parte de humor, vamos a la parte de recomendaciones finales. Me gusta muchísimo el ejemplo de Rafa Nadal, ya sabéis que es como el ave fénix, se ha caído y se ha levantado todas las veces que ha hecho falta. Él no busca excusas, él es un ganador, él busca soluciones. Y normalmente yo utilizo una imagen de Rafa Nadal con este tuit de: lo que te hace ganar es esforzarte también cuando no te apetece. A todos hay cosas que se nos da bien y que hacemos
muy fácil porque tenemos esa capacidad, tenemos esa facilidad, hemos nacido con ese don. Lo fastidiado, lo complicado es hacer las cosas cuando nos cuesta, cuando no nos apetece, pero ahí es donde tenemos la ganancia normalmente de sobrepasarnos a nosotros mismos y normalmente al resto de la competencia, que se va a quedar en el esto no me gusta, esto no lo sé, esto me da miedo. Aquí viene Andrés Pérez para recordarnos que todo esto es fantástico, que está muy bien lo de leer, pero que al final esto hay que ponerlo en práctica y que hay que levantarse y hay que dar el primer paso. Alfonso Alcántara nos viene a recordar que, aunque no tengamos un trabajo ideal, tenemos que trabajar en lo que podamos sin dejar de buscar nuestro trabajo ideal, de cumplir nuestro sueño. Nunca pararnos y de dar un pasito al día. Porque tenemos que soñar en grande, empezar en pequeño y actuar ahora. No dejarlo para más adelante. Fijaros si caben cosas en 140 caracteres, a veces en menos. Dedicando muchas horas, porque los milagros no existen, ¿no? Y a base de constancia y de repetición es como vamos a lograr aquello que queremos. Un ingrediente básico, pues la pasión. Si en una empresa contratan únicamente por dinero y la persona a la que contratan no le apasiona su trabajo, en el momento en el que le ofrezcan más en otro sitio se va a ir. Y si esa empresa contrata solo por dinero y tiene que competir con otra donde la gente está apasionada por su trabajo, lo tiene claro, porque competir dinero contra pasión no hay color. Recordad que no somos personas, sino que estamos en búsqueda de empleo y además estamos haciendo todo lo posible para encontrarlo, porque no solamente estamos preparados, sino que estamos generando. Y entonces aprovecharemos esas ocasiones que vayan surgiendo y las que provocaremos, porque estamos dispuestos a cambiar, a innovar. Estamos en un foro de innovación, de empleo. ¿Qué nuevo puedo hacer hoy que no hacía ayer para conseguir mañana lo que quiero? Pasamos ya a lo que es una serie de recomendaciones finales que he aprendido a lo largo de ir innovando, probando, añadiendo información en 5 campus y dando programas de empleo. Sería algo así como esa parte final de recomendación, ese legado, ¿no? Mira, pues si os tuviera que transmitir un legado, es por un lado, no hay que dar pena. Hay gente que cuando llega, que está todavía en shock, que le han despedido, coge y lo publica en internet, que está muy bien, el LinkedIn pide ayuda, está muy bien, pero se le olvida de decir en qué es bueno, qué puede aportar, cuáles son sus competencias, y simplemente se queda en la parte todavía de dolor, de queja, de tristeza. Nadie nos va a contratar por dar pena. Entonces, mensajes como este, ¿no? De decir, estoy buscando trabajo, no sé si llamarlo un poco desesperado, aceptando todo el mundo. Esto era cuando yo le preguntaba a una persona en LinkedIn que por qué me mandaba la invitación y me contesta esto, ¿no? Porque está que necesita tener contactos, todo esto lo hice de tirón, sin un solo punto ni coma, con lo cual su ortografía pues deja que desear, ya no es una primera buena imagen. En la acción de trabajo puedo decirte que no tenía ni siquiera cuenta de Facebook y tuve que abrir una también para poder tener más relaciones. Es como decir, estoy desesperado, me apunto a cualquier cosa y hoy te disparo a ti como podía disparar a otro. Pues evidentemente ni me está hablando de qué aporta al mercado laboral, cuál es su marca personal, sus puntos fuertes, en qué es bueno, ¿no? O gente, pues bueno, que la palabra desesperación ya la pone por ahí. O gente en LinkedIn que en vez de hablar en qué es bueno, interesa y dice, solo quiero trabajar de una vez en este país. Bueno, pues sí, ya lo sabemos, tienes motivos para quejarte, pero no lo hagas de forma pública aquí. Hazlo en otro sitio, llórale en el hombro a tu orientador, búscate un acompañante y con él te quejas, lloras, te desahogas y vienes llorando a LinkedIn. Perdonadme si soy muy brusco y muy directo de ponerlo así. O la gente que en LinkedIn pone titular, ¿no? El extracto incluso dice, en búsqueda activa de empleo. Pues no me pongas eso. Dime cuáles las cualidades que te definen. Dime que eres bueno. Dime cuál es tu puesto de trabajo habitual. Si eres administrativo, si eres carretillero, si eres dependiente o lo que sea, porque tus habilidades sí que te definen, mientras que tu estado circunstancial de búsqueda activa, no. La primera impresión es fundamental. Este es un caso de una persona que es conocida mía, que tuvo un día la mala idea de darse de alta en Twitter, de escoger una foto poco adecuada, de ponerse un nickname, un alias muy poco adecuada y toda su biografía, toda su vida la resume en soy un tío que dice lo que piensa sin importarle cómo caigan las cosas. Y se queda tan ancho. Entonces, claro, si una persona quiere contratarlo a él, lo va a localizar por su nombre y apellido. Rapidísimamente, yo digo, qué impresión te va, que este luego es maravilloso como persona y es un bonachón y sin embargo aquí tuvo el día un poco macarra o no sé qué pasó, les he cruzado los cables, pero es que la primera impresión cuenta mucho, es que a lo mejor un entrevistador no le da la oportunidad de entrevistarlo, ¿no? Pues otra persona que, bueno, pues en su cuenta de Twitter habitualmente lo que sale pues son quejas, es decir, otro puesto de trabajo del que me descartan en InfoJobs.
O te cuenta pues, que está siguiendo cuentas de Twitter de videojuegos, de humor, vale, está muy bien. Pero si resulta que me dices que el 80% de tu tiempo te lo pegas jugando a videojuegos, pues a lo mejor no estás dándole el uso más adecuado. O una persona que va a echarle una mano y él dice, a veces te intentan ayudar y te echan el gran cagarro encima. O me quejo de que no tengo dinero para comprarle a mi mujer un detalle por el día de la madre. Es un profesional que vale un montón, yo lo conozco personal y profesionalmente, vale un montón, pero claro, el tono del 99% de sus comentarios en Twitter es quejico negativo, con lo cual la imagen que da, por desgracia, es esa y es lo que va a quedar. Hay que perseverar. Simplemente os voy a contar muy rapidísimamente. Hay una academia de coaching donde llevamos a nuestras hijas que tienen a 2 mascotas. Una es, ahí lo tenemos, super talento, que es ese superhéroe, y otra es super motivación, que es esa tortuguita de ahí abajo. Cuando un niño realiza una actividad, le preguntan allí, ¿cómo lo has conseguido? Y a veces es porque le ha resultado fácil a la persona, porque tiene ese talento, por ejemplo, pintar un dibujo, y a veces lo ha conseguido porque es perseverante. Entonces dice, yo lo he conseguido porque soy como la tortuguita, no por mi super talento, ¿de acuerdo?, sino por mi perseverancia. Con lo cual, una persona lenta, aunque no sea muy habilidosa, la buena noticia es que al final va a llegar muy lejos. No solamente hay que ser bueno, hay que parecerlo, porque en el mercado no nos van a aceptar como un profesional marca blanca, que soy simplemente un administrativo a secas o una dependiente a secas, sino que voy a tener que dar ese valor añadido, que es lo que sé hacer bien por encima de los demás. Y mirando hacia el futuro, ¿cuáles son las tendencias que yo veo? Por un lado, se están realizando ya más búsquedas de empleo desde el móvil que desde el portátil, que es el segundo lugar. En tercer lugar, lo que es un ordenador de sobremesa. Y en cuarto lugar, desde la tableta. Con lo cual, todas las aplicaciones, portales, etcétera, que sean soportadas por móviles tienen un gran futuro porque todo el mundo tiene móvil. Cuando no tienes conexión, te conectas desde una wifi y ahí acaba centralizado todo. Por otro lado, intentar facilitar a lo que son las personas en búsqueda de empleo que no tengan que mirar en un montón de sitios diferentes, sino que haya metabuscadores que recopilen toda esa información. Yo, de hecho, he realizado una especie de metabuscador a medida para lo que es Zaragoza y Aragón, donde todas las ofertas de empleo de todos los portales, pero también las ofertas de cursos, los eventos, las publicaciones de las cuentas de Twitter más interesantes, todo llega centralizado para que al final la persona simplemente tenga que leer cada día lo nuevo que se genera y no tener que ir a un montón de sitios. Habilidades digitales interpersonales. No basta con ser muy bueno en el 2.0, hay que serlo también en el 1.0 y al revés. Una cosa que no sea a costa de la otra. Siempre hay que mostrar los logros y las evidencias, y las competencias con evidencias y recomendaciones, por ejemplo en LinkedIn, escrito, validación de competencias, etcétera. Y al final, hace unos años, todos los programas de búsqueda de empleo se centraban en lo que eran los recursos. Mira, existen estas bolsas de empleo, están los portales, están las ETTs, etcétera. Ahora estamos trabajando cada vez más la parte emocional, como los programas de empleo, tipo lanzaderas, etcétera. Dar soporte anímico a la persona y saber sacar su mejor versión. Y estamos cada vez introduciendo también más lo que es la parte de control mental, ¿no? De saber relajarme en un momento dado, de saber controlar mi estrés o de saber mirar hacia adentro y de quererme a mí mismo, de perdonarme, de saber mirar hacia atrás pues, con cariño y de dar un paso hacia adelante sabiendo aquello. Hemos acabado lo que es el repaso ultra rápido a vista de pájaro de lo que son los recursos, lo que hay allí. Esto es como un elefante grandísimo. La habilidad que hay que desarrollar es trocearlo, dividirlo en porciones digeribles de información. Bien para nosotros, si somos personas en búsqueda de empleo, o bien si somos orientadores, es imposible darle todo esto a una persona porque tiene un impacto demasiado grande y hay que ir eligiendo, adaptando aquello que pueda ser útil más para él. Como agradecimientos, por supuestísimo, a la Agencia Local de Colocación de Santiago de haberme dado esta oportunidad de estar hoy con vosotros, aunque sea a distancia, en este foro de innovación en el empleo. Por supuesto, de la agencia a Xavier y también a los técnicos como David Pacheco. En particular, pues a Social Verte, que está haciendo ahí la parte de presentador y de interactuar, a las 2 orientadoras del Servicio de Asesoramiento de la Universidad de Santiago, a Charo Celia, y a la bloguera y también experta en recursos humanos, Begoña Viña. Introduzco también a mi mujer, porque ella es la que todo el tiempo que yo he dedicado a 5 campus y a lo mejor no he estado en familia con las niñas, o cuando me escucha todas las historietas que le cuento, pues siempre he estado ahí.
En el PowerPoint tendréis lo que son los datos de contacto, ¿de acuerdo? Para que a raíz de aquí cualquier interacción o pregunta que pueda haber más allá de lo que es el foro lo podáis hacer. Hasta aquí lo que hemos visto de diapositivas en la presentación. Y llega la parte del concurso y de las preguntas. Recordad el hashtag, que haya una foto, que se haya nombrado alguna cuenta y que haya sido comentando algo de ahí. Luego ya pasaremos a ver las preguntas. Un segundito que vamos a ver la interacción que ha habido. ¿Me escuchas, Sergio? ¿Me escucha él? Yo creo que sí, ¿no? Debería. ¿Ha dejado de existir? No. Se hace un poco largo así, ¿no? Ha hablado online. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Ah, vale, mira, la verdad es que, así en videoconferencias se hace bastante largo, bastante denso, la información es súper grande. Yo te he enviado un par de preguntas, pero si me escuchas, casi preferiríamos ir un poquito más rápido, entre otras cosas porque nos van a echar a patadas. Ok, muy bien. Y si tú me escuchas, voy a pasarle el micro a una compañera que está presente en la sala y hacemos una interactuación más rápida y creo que más directa. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Venga, pues adelante con esa pregunta. Gracias, Sergio, por tu exposición. Varias cosas. En primer lugar, aún estando en un foro de innovación, comentar que la red Wi-Fi no va, con lo cual no he podido participar en el programa, porque no todos tenemos tarifa de datos, tampoco. Bueno, todo es mejorable, seguro que sí. En siguiente lugar, quería hacer una sugerencia para añadir a la base de datos que tienes sobre Galicia, y es que el Consorcio Zona Franca de Vigo emite boletines sobre innovación y emprendimiento. Entonces, si te interesa incluirlos. Okay. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Cómo? Sí, si me repites el recurso. Hay que buscar en el Consorcio Zona Franca de Vigo. Emite 2 boletines, uno es sobre innovación y el otro es sobre emprendimiento, ligado al programa Vía Vigo. Perfecto, gracias. ¿Vale? Muchísimas gracias. Espera, una última. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Y en último lugar, decir que estamos presentes la coordinadora de la lanzadera de empleo de Orense y yo como participante, y simplemente era para comentar ese hecho por si quieren hacernos alguna pregunta, y que hemos hecho un vídeo de presentación que intentaremos pasártelo o para difundir nuestra labor. Genial, pues enhorabuena por vuestra labor, porque bueno, ya todo el mundo conoce, un 70% de inserción es la media que consiguen en general las lanzaderas de empleo. Más allá de esa cantidad cuantitativa numérica, está toda la parte de volver a remotivar y empujar y a movilizar a personas que seguramente pues entran en el programa de una manera muy distinta a como lo acaban. Con lo cual, enhorabuena por la labor que desarrolláis tanto en las lanzaderas de empleo como en los servicios de orientación en general. Yo ya he terminado. Gracias. Muchas gracias. Nadie más, ¿verdad? ¿O sí? No. Mirad, yo le pasé, si me escuchas, le pasé 2 preguntas que te voy a pedir que si las puedes contestar muy brevemente, pues estupendo. Una era, si no recuerdo mal, sobre el SSI de LinkedIn. Mira, pues lo vamos a ver en tiempo real, ¿de acuerdo? Y la otra era si podías concretar algún recurso de FOL específico dentro de lo que hablaste, del apartado de FOL de 5 campus, si hay uno solo que tú puedas señalar como pues, muy útil o que a ti te gusta especialmente. Y con esto nos vamos ya. Muy bien, perfecto. Vamos a ver, un segundo. A ver, entro ya porque no estaba logueado. Perfecto. Mirad. Vamos a ver. ¿Estáis viendo?
linkedin.com/sales.rssi y automáticamente cada persona cuando entra logueado, ¿me escuchas, José Alberto? Aquí cada uno puede ver esa puntuación entre 0 y 25 de esas 4 características que van cambiando con el tiempo según tú vas haciendo más acciones, que te permite además ver la comparación histórica contigo mismo y que te compara contra tu sector de actividades donde trabajas. Pues en mi caso de la orientación laboral dice que yo estoy en el 1% de las puntuaciones más altas de mi sector y en el 2 más alto de toda mi red de contactos. En mi caso, de los 3.000 y pico contactos que tengo, pues yo estoy en el 2% más alto de puntuaciones con este 77 sobre 100. Vuelvo a insistir, investigad un poco más las acciones que tienen que ver con cada una de estas 4 partes que tiene el índice. Y respondiendo a la segunda pregunta, se llama Orientapas. Si lo buscas por Google, tú buscas Orientapas y te dice información sobre FOL, que es bastante interesante y así en plan bastante entretenido y divertido. Orientadas en femenino, ¿verdad? Orientapas, no, es un juego de palabras de tapas y tapas de comer. Orientapas. Orientapas, vale. Exacto, puedes buscarlo en Google. Sí, es que por no buscarlo en Google no entro, por poder acabar antes ya interacción. Con lo que es el concurso he estado mirando y no he visto ninguna fotografía colgada en Twitter. ¿Ha habido alguna persona que sí que haya colgado algo en Twitter? Sí. Vale, pues lamentablemente no lo he podido comprobar, con lo cual, José Alberto, te dejo a ti la labor y el papel de juez para que ahora, en cuanto acabemos, pues puedas encontrar uno de esos tweets y premiar a la persona que lo haya hecho. Ok. Pues nada, muchísimas gracias por aguantar, por venir. Y a ti muchísimas gracias por el esfuerzo de resumir un recurso tan potente en tan poco tiempo y adaptarlo a esta versión Hangout Online que no es fácil, Bueno, muchísimas gracias a vosotros también por haber estado ahí, que sepáis que pues está en la página para que la podáis ver con más calma y que podamos interactuar a través de las redes sociales o por correo electrónico para aquellas sinergias que pueda haber. Pues a las personas desempleadas, saber el mensaje de siempre, que hay muchísimos recursos y con los orientadores igual. Y al final, cuando hacemos red y compartimos, pues todos ganamos.